Irán acaba de derribar dos aviones más de los Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump insiste en que la guerra ya está ganada y al mismo tiempo le está pidiendo al Congreso de los Estados Unidos 1.500 millones de dólares más para seguir ganando esa guerra que supuestamente ya estaba ganada. Esto es una maldita locura, pero mucha atención con lo que está ocurriendo. Vamos por partes. El viernes, un caza F-15 estadounidense fue derribado sobre territorio iraní en el suroeste del país. Tenía dos tripulantes. Uno de ellos ha sido rescatado con vida por los Estados Unidos, según han dicho, y el otro continúa desaparecido y posiblemente en manos de Irán, lo cual agravaría bastante más el conflicto, porque Irán tendría un rehén, Donald Trump tendría la excusa definitiva para decir vamos a rescatar al rehén y podrían entrar en Irán. Es decir, eso podría ser un escenario bastante complicado. Todavía no sabemos dónde está, pero es que resulta que el mismo día un A-10 Warthog, que es un avión de apoyo terrestre que los militares llaman el Warthog jabalí, se estrelló en el Golfo Pérsico, mientras Irán reivindicaba haberlo abatido y el piloto ese sí pudo ser rescatado. El Pentágono, mientras todo esto ocurría, no emitió ninguna declaración oficial, el Comando Central de los Estados Unidos responsable de todas las operaciones en Oriente Próximo tampoco dijo nada, y solamente hubo un silencio que lo decía todo, al mismo tiempo que desde Irán estaban, pues bueno, reivindicando que les estaba yendo mejor a ellos que a los Estados Unidos. Atención a este portavoz iraní que decía lo siguiente: después de haber derrotado a Irán más de 37 veces seguidas, dice evidentemente con cierta ironía, después de que Donald Trump haya salido a decir 1000 veces que efectivamente habían ganado, dice, esta brillante guerra sin estrategia que ellos mismos iniciaron ha sido degradada de cambio de régimen a, oye, ¿alguien puede encontrar a nuestros pilotos, por favor? ¡Wow! ¡Qué progreso tan increíble! Unos auténticos genios. Es que estamos en un punto de la guerra en el que incluso los portavoces de Irán se están riendo de alguna manera de Donald Trump, de un Donald Trump que al principio dijo que iba a conseguir el cambio de régimen y que después de 4 semanas, más de un mes de guerra en la que se han gastado millones y millones de dólares, mientras ahora pide más, el resultado básico ha sido que ahora están buscando a pilotos que han sido, pues bueno, sus aparatos de vuelo, sus cazas han sido completamente destruidos y ahora evidentemente están desesperados buscándolo, porque Donald Trump podría tener dos cosas: una buena noticia y una mala noticia. Y podrían ser al mismo tiempo. La mala noticia es que quedaría muy mal, muy perjudicado a ojos del resto de estadounidenses, sobre todo con unas elecciones dentro de muy poco en noviembre, si el resultado de esta guerra fuese que Irán consiguiese tener un rehén del ejército de los Estados Unidos. Sería una imagen pésima para el presidente naranja, pero al mismo tiempo, como os decía antes, podría ser una gran bendición para este tipo completamente loco, porque le serviría para tener su casus belli, su justificación para ir más allá, para escalar más en este conflicto de locos del que no sabe cómo salir y que no sabe qué hacer a continuación. Eso le permitiría de alguna manera decir, no, hay un compatriota nuestro que está secuestrado por Irán y entonces hay que entrar y acabar con ellos, hay que enviar tropas, bla, bla, bla. Por eso os digo malo y bueno al mismo tiempo. Pero cuidado con la cronología, porque esto importa bastante. Porque, bueno, este vídeo que compartían aquí, Republicans Against Trump, republicanos contra Trump, que están bastante cansados de él, podemos ver un avión de los Estados Unidos volando bastante bajo en territorio iraní, mientras recibía disparos también, y estaba buscando a uno de los dos pilotos que fueron abatidos y que no han encontrado todavía. Como os decía, la cronología importa mucho porque el miércoles, 2 días antes de que Donald Trump perdiese estos dos aviones, el tipo se plantó ante toda la nación, hicimos un vídeo en el canal, haciendo un discurso en la Casa Blanca, un discurso de estos en los que de repente para la programación de televisión de todo el país para que salga el presidente, y salió a decir, y esto es relevante, que la capacidad de defensa aérea de Irán estaba hecha trizas, que estaba destrozada. El jueves salió a decir que necesitaba un poco más de tiempo para ganar definitivamente la guerra. Y el viernes, ¿qué ocurría? Pues que Irán derribaba dos aparatos más de los Estados Unidos. Y Donald Trump ese mismo viernes resulta que dijo que no tenía ninguna actividad pública programada y no abrió la boca, con lo que le gusta abrir la boca. Es delirante porque al mismo tiempo que te dicen, no, esto está prácticamente ganado, Irán está destruido, resulta que al día siguiente te derriban aviones de estas características, pero es que hace una semana derribaron un F-35, que es un avión que cuesta 100 millones de dólares estadounidenses y que decían que era prácticamente indetectable. Y no solamente lo detectaron, un país que supuestamente había perdido la guerra, sino que además lo derribaron. Son 5 ya prácticamente semanas de guerra en las que este hombre naranja ha prometido victorias rápidas, ha hablado, lo hizo el miércoles pasado, de devolver a Irán a la edad de piedra donde pertenecen, ha asegurado que todo iba a terminar en 2 o 3 semanas,
Y en esas semanas lo que ha ocurrido es lo contrario. Irán ha derribado 4 F-15 ya, ha destruido un avión espía de 3, un F-35. Y mientras tanto se mofa de esta manera diciendo, vaya, de cambio de régimen, ¿alguien puede encontrar nuestros pilotos, por favor? ¡Wow! ¡Qué progreso tan increíble! Después de derrotar a Irán 37 veces seguidas, dicen. Es que es bastante ridículo, ¿eh? Y además cabe la posibilidad de que le regalen al adversario un rehén, porque es lo que ahora mismo está en juego. Un aviador estadounidense en paracaídas en territorio iraní. Las autoridades de la región donde ha caído el avión han ofrecido además una recompensa a cualquier ciudadano que facilite información sobre el paradero de este piloto. Y los medios estatales iraníes han pedido a los vecinos de la zona que entreguen a los pilotos enemigos a las fuerzas de seguridad. Hay vídeos circulando en redes sociales con iraníes incluso abriendo fuego con sus armas en la zona de impacto, y hay helicópteros estadounidenses, también está grabado, que están sobrevolando la región en una misión bastante desesperada de intentar de alguna manera encontrar dónde carajo pueden estar estas personas y que no las encuentren antes Irán, porque un rehén no es estadística, simplemente. Un rehén es una palanca política. Es la imagen que iba a aparecer en absolutamente todas las pantallas del mundo y que le diría a la opinión pública de los Estados Unidos que esta guerra no se está ganando, como Donald Trump está diciendo. Sería una cuestión simbólica tan relevante que no pueden dejarla al tuntún. De hecho, es que claro, ahora mismo, atención a esto que estaba viendo justo ahora, esto es que se están riendo de ellos de esta manera. Pone Estados Unidos en televisión. Y veis ahí un montón de cazas sobrevolando de una manera espectacular. Y claro, pone Estados Unidos en el Oriente Medio. Y lo que vemos es a un militar capturado, rindiéndose. Lo que vemos son los aviones F-15 que han ido cayendo. La mayoría de ellos fueron porque Kuwait los había disparado sin querer, pero estos dos últimos no. Y cayendo de manera estrepitosa. Claro, es que la batalla del relato, la batalla de explicar qué es lo que está pasando a través de este tipo de memes, es la fundamental también en una guerra, además de, evidentemente, la pura y dura de las bombas y la capacidad militar. Bueno, resulta que Donald Trump ha llamado además por teléfono a la NBC, a la cadena de televisión, y llegó a decir que los derribos no iban a poner en peligro las negociaciones. Las negociaciones que al mismo tiempo Irán dicen que no existen. Irán ha comunicado formalmente a los mediadores pakistaníes que están intermediando Estados Unidos e Irán que no están dispuestos a sentarse con delegados estadounidenses, que las condiciones de Washington que pone encima de la mesa son inaceptables y que exigen un alto al fuego real y con garantías antes de hablar de cualquier otra cosa. Ha rechazado incluso una tregua de 48 horas. El lunes 7 de abril, queda poquísimo para ello, expira, se termina el último ultimátum, que es un poco ridículo decirlo de esta manera, pero con Donald Trump hay que hablar de primer ultimátum, segundo ultimátum, tercer ultimátum, que es como hablar de diferentes fines del mundo. Claro, si un fin del mundo es el tercer fin del mundo, resulta que los anteriores dos no existían, pues con esto igual. Si has hecho tres ultimátums, resulta que los dos anteriores no eran ciertos y probablemente el tercero tampoco lo sea. Bueno, pues el lunes expira, dice que si no hacen lo que él quiere, que los devolverá a la edad de Irán, a la edad de piedra, que es lo que se merece Irán, bla, bla, bla. En fin. Donald Trump también llamó a un periodista británico del diario The Independent y evitó responder qué pasaría si el aviador desaparecido no aparecía sano y salvo y era un rehén o aparecía muerto, y eso también lo dice todo. Pero es que aquí es donde la historia da un giro que debería quitarnos el sueño. Porque en el mismo día en que ese soldado estaba desaparecido en las montañas del suroeste de Irán, la Casa Blanca enviaba, como os comentaba antes, al Congreso de los Estados Unidos nada más y nada menos que su nueva cifra para la defensa, que era de 1,5 billones, es decir, un 40% más del gasto actual. Esto sería ahora mismo el mayor presupuesto militar de la historia moderna de los Estados Unidos, un aumento del 44% respecto al año anterior, y esto es además completamente aparte de los 200.000 millones adicionales que ya había pedido en emergencia para financiar la guerra en curso. Esto es siempre confuso lo de hablar de billones, porque en Estados Unidos y en Europa no es lo mismo. Un billón español son, un millón de millones. En Estados Unidos, un billón es simplemente 1.000 millones. O sea, en este caso estamos hablando de 1 millón de millones. Es una maldita locura, y como os digo, aparte de los 200.000 millones adicionales que ya habían llegado a pedir. Estamos hablando directamente ya de una economía militarizada. Una economía militarizada que no se veía en los Estados Unidos ni en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
Los economistas de la Penn Wharton Model han dicho explícitamente, que son quienes estudian este tipo de presupuestos, que es el mayor aumento presupuestario de los últimos 80 años. No de los últimos 10 o 20, que sería relevante, de los últimos 80, desde la Segunda Guerra Mundial. Y claro, evidentemente todos nos preguntamos, ¿y eso quién carajo lo paga? ¿De dónde sale todo ese dinero? Bueno, pues es muy sencillo. Sale de la sanidad, sale de la vivienda, sale de la educación, sale del medio ambiente. La propuesta recorta un 10% el gasto en todo lo que no sea militarismo o represión migratoria. Elimina el programa de ayudas energéticas para familias con bajos ingresos, 4.000 millones de dólares que buscaban literalmente ayudar a la gente para que no pasasen frío en invierno, por ejemplo, recortado. Recorta también más de 1.000 millones en programas de lucha contra el cambio climático. Cancela 15.000 millones en fondos de energía limpia. Corta la mitad del presupuesto de la Agencia de Protección Medioambiental. Elimina los fondos al desarrollo comunitario que reducían la pobreza en los barrios más vulnerables del país. ¿Veis, no? ¿Cuál es el patrón fundamental? Porque mientras hace todo esto contra los más desfavorecidos, contra los más pobres, reserva al mismo tiempo, por ejemplo, 10.000 millones, esto está literalmente en el presupuesto, 10.000 millones de dólares para embellecer Washington. 10.000 millones, ¿sabéis para qué? Para arcos de triunfo. Para el salón de baile que Donald Trump está montando donde antes estaba el ala este de la Casa Blanca. Para convertir la capital en el decorado de su propio mito y estatuas gigantescas doradas de Donald Trump. Es que es delirante. Donald Trump llegó a decir en un almuerzo privado en Pascua, cuya grabación se ha filtrado a los medios, dijo literalmente: estamos combatiendo en guerras. No es posible encargarnos de las guarderías, de los programas de sanidad pública y de todas esas cosas individuales, dice. Eso se puede hacer a nivel estatal. O sea, es con esa calma de quien... O sea, eso solo puede decir alguien con la calma de quien no ha necesitado nunca una guardería en su vida para llevar a sus hijos, porque la pagaba o pagaba a alguien para que estuviese siempre con ellos. O hablando de la salud, de no tenemos tiempo para sanidad, como si la salud de 43 millones en situación de pobreza, que dependen simplemente de la paupérrima sanidad pública que tienen los Estados Unidos, fuese un problema de gestión local. No, esto es cosa de los estados, a mí no me metan en esto. Mientras él decide cuántas más bombas lanzar sobre Teherán y pide no sé cuántos millones de millones. Estados Unidos ahora mismo además tiene una deuda que supera los 39 billones de dólares. Y tiene un déficit anual de casi 2 billones. Y Donald Trump propone añadir 3,2 billones más en gasto militar a lo largo de la próxima década, según el Comité para el Presupuesto Federal. El sistema de pensiones ya estaba en ruta hacia la insolvencia. Bueno, pues con este presupuesto evidentemente se acelera. Nadie en la Casa Blanca ha explicado cómo se va a pagar todo esto. La propuesta llega al Congreso sin proyecciones de déficit, sin números, solo la petición. Es lo mismo de siempre. Se meten en guerras, no saben cómo salir, se meten en guerras, no saben cómo pagarlas y ahora necesitan más dinero que nunca y dicen, bueno, ya iremos viendo. Hay un economista que se llama Steve Hanke, de la Universidad de Hopkins, que era formulado con gran precisión. Ha dicho: al bando MAGA, Make America Great Again, se le contó una mentira. Nada de guerras en el extranjero, nada de aventurerismo fuera de los Estados Unidos, y ahora resulta que el presupuesto de defensa quiere llegar a 1,5 billones estadounidenses. Esto es una militarización masiva, exactamente lo contrario de lo que Donald Trump prometió a su base, dice el economista. Y tiene razón. Pero hay algo más que este economista no dijo, que es la pregunta que nadie en estos medios de comunicación que le alaban no se atreven a formularle con claridad. Porque ¿quién gana con todo esto? Ese dinero no se esfuma, no se quema. El dinero va de un bolsillo a otro, del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses al bolsillo, pues ¿de quién? Pues de los de siempre, amigos. De las grandes empresas militares estadounidenses, de esa industria militar, como Lockheed Martin, Raytheon, Group, no sé, es que no me sé ni los nombres, pero las mismas empresas de siempre, cuyos lobistas, por cierto, que donan mucho dinero a estos políticos, escriben borradores de estos mismos presupuestos, y son las mismas cuyos directivos luego ocupan cargos en el Pentágono. Es el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que es una descripción de lo que estamos viviendo ahora mismo. Siempre decimos, ¿quién gana? Los militares, las empresas de armas, etcétera. Bueno, pues ya no es una cosa como abstracta, ¿no? Está ahí. Y se van a hacer de oro con ese dinero que no sale de la nada y tampoco va a la nada, sino que va a unos bolsillos muy concretos. Pero hay una historia dentro de esta historia que es, si cabe, todavía más perturbadora. Y es que mientras caían los aviones y se presentaba el presupuesto militar más grande de la historia estadounidense, dentro del Pentágono estaba ocurriendo algo que en ninguna democracia funcional habría provocado, que en cualquier democracia funcional habría provocado
desde luego una gran crisis inmediata. Algunos están hablando incluso de golpe de Estado. Ayer hablamos sobre esto brevemente. De hecho, la propia embajada de Irán compartía esto. El cambio de régimen está ocurriendo de manera exitosa, pero no en el país en el que ellos querían. Y es que resulta que desde la administración de Donald Trump se están cargando a todos aquellos que no estén aceptando la autoridad de Donald Trump haciendo estas locuras que están haciendo en Irán. El jueves, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, ese antiguo, siempre hay que decirlo, antiguo presentador de televisión de Fox News, que llegó al cargo sin entender nada de lo militar, resulta que lo que hizo fue cargarse al jefe del ejército de tierra, al comandante de transformación y entrenamiento, al capellán jefe del ejército, que son 3 generales en un solo día, en plena guerra, que además se sumaban a unos cuantos más a los que ya se había encargado. El general Randy George, que este es el último, llevaba 4 años como el oficial mayor, de mayor rango, en el ejército de tierra de los Estados Unidos, más de 3 décadas en servicio. Había estado el tipo en Irak, en Afganistán, eh, había estado en todas las decisiones militares más relevantes de los Estados Unidos de las últimas décadas, y resulta que de repente llega el mensaje de Pete Hegseth exigiéndole una dimisión inmediata, sin explicación, sin causa oficial, solamente con una nota en la que se pedía su retiro con efecto inmediato. Claro, la versión que después de esto circuló entre militares, analistas y legisladores es que este señor, George, se oponía a una invasión terrestre de Irán, que le estaba diciendo a Pete Hegseth con datos, con mapas, con proyecciones, que los planes que tenía Donald Trump de vamos a enviar a los militares ahí, vamos a ganar, era completamente inviable, que era un gran error, que iba a tener resultados desastrosos y mortales, sobre todo para un ejército de los Estados Unidos, del que Donald Trump dijo, bueno, es probable que mueran más, pero bueno, así son las guerras. That often happens, dijo, eso es lo que ocurre habitualmente. Bueno, resulta que el senador demócrata Chris Murphy, miembro del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, que son los que estudian desde la política qué es lo que está ocurriendo, las directrices políticas, dijo lo siguiente: es probable que los generales cesados le estuvieran diciendo a Hegseth, al secretario de guerra, que sus planes de guerra contra Irán son inviables, desastrosos y letales. Bueno, pues Irán respondió, como os estaba enseñando antes, con ese chistecito diciendo, ahora lo he quitado, pero ese chistecito diciendo, vaya, el cambio de régimen finalmente ha ocurrido con éxito, pero ha ocurrido en Washington. Y hay que entender que esto no es un episodio aislado, porque Hegseth ya había despedido al presidente del Estado Mayor Conjunto, al almirante de la Marina, al número 2 de la Fuerza Aérea, a docenas de generales, y los había simplemente despedido porque no comulgaban políticamente con Donald Trump, además de bloquear, es que esto es de locos, ascensos de mujeres y de personas y de oficiales negros, simplemente porque decían, no, que se han escalado es porque eran woke y porque eran mujeres y negros. Mira, perdona, llevaban años de servicio al ejército de los Estados Unidos. Es que esta mediocridad del dictador delirante que decide echar a todo el mundo, incluso a aquellos que son competentes, simplemente porque no le rinden pleitesía. Y eso es la peor decisión que puedes tomar en términos estratégicos, porque seguramente vas a poner a gente que te aplauda más, que te quiera más, que diga lo perfecto que eres, pero no van a ser los buenos. Van a ser buenos en una cosa, que es en decirte que lo maravilloso que eres. Pues que una guerra no se gana con aduladores que te dicen, oh, qué bueno eres, Donald Trump. El color naranja de tu piel contrasta perfectamente con el fondo de un Irán destrozado y completamente bombardeado. Y dices, ah, sí, qué bien se escuchan sus palabras. Pero es que, insisto, es adular. Eso no es ayudar a una guerra. Y que una guerra salga victoriosa, pues depende de gente que con mucha experiencia militar te diga, miren, si hacemos esto, vamos a perder. Pero Donald Trump no quiere escuchar esto. No hay una cadena de mando funcional. Lo que hay es un régimen de obediencia ciega, que es exactamente la estructura que produce los errores más catastróficos de la historia militar. Cuando nadie que sabe de lo que habla se atreve a decirle al que manda que está equivocado, la cosa sale mal. Y estamos viendo las consecuencias en tiempo real, los aviones derribados, un ultimátum que va expirando constantemente sin acuerdo, el estrecho de Hormuz que sigue cerrado y el mundo entero que mira a los Estados Unidos y dice no puede ser el ridículo constante que están haciendo. Si esto era la paz mediante la fuerza que decía Donald Trump, pues vaya cosa más ridícula. O sea, el resultado es sustituir generales que dicen la verdad por generales que dicen que sí. En fin, Donald Trump decía iba a acabar con las guerras eternas, pondría America First, América primero, que los de abajo iban a ganar más que nunca,
que iba a salir todo perfectamente bien y ahora simplemente estamos a la espera de la locura que diga mañana o de que termine el cuarto ultimátum el lunes que viene y ver si Irán ha conseguido o no un rehén de los Estados Unidos con el que poder chantajear a un Donald Trump que está en su momento político más diezmado. O sea, ni siquiera los propios están aguantándole. Mientras hay 43 millones de personas en un país viviendo la pobreza, en el país más rico del mundo, que no saben cómo solucionar sus problemas mundanos y sin embargo se buscan problemas en el extranjero, de los cuales incluso el propio Irán se está riendo diciendo enhorabuena por estas 37 veces en las que ya nos habéis ganado la guerra, mientras ahora siguen pidiendo un millón de millones de dólares para poder continuar con esta guerra absurda. En fin, amigos y amigas, os leo en los comentarios a ver qué pensáis de todo esto. Si os ha gustado el vídeo, os animo a compartirlo, a suscribiros. Os recuerdo que ya está, la semana que viene sale a la venta mi nuevo libro, Civilización o Barbarie. Y os animo también a formar parte de esta comunidad entrando en esbuenaventura.es/apoya. Lo tenéis todo en los enlaces de la descripción. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un día más.